a esa mujer Adriana, declarará Mercedes. No puede quedar impune después de lo que está escrito aquí. En ese preciso instante, Adriana sentirá un ligero mareo y apoyará la mano en la mesa para no caerse. Mercedes, preocupada por el embarazo de la joven, la sostendrá y le preguntará si se encuentra bien. Solo es un mareo, Mercedes. El peso de esta verdad es demasiado para mí, dirá Adriana, recuperando el aliento. Necesito volver a la casa grande ahora. Rafael debe estar buscándome. No, descansa un poco primero, le pedirá Mercedes, llevándola a una silla. Y escucha con atención. Mantendrás este papel en absoluto secreto. Si Victoria sueña que lees esto, tu vida y la del bebé correrán peligro mortal. Prométemelo. Lo prometo, dirá Adriana, antes de levantarse y salir apresuradamente por la puerta trasera. En cuanto Adriana salga de la habitación, Dámaso aparecerá en la puerta, como si estuviera al acecho. Notará el rostro lloroso de Mercedes y la tensión en el ambiente. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué se fue la novia como si huyera de un incendio?, preguntará Dámaso. Mercedes no dirá nada de inmediato, simplemente mirará al hombre y le entregará la carta. Esto es lo que necesitábamos, Dámaso, dirá Mercedes con tono gélido. El secreto que Victoria intentó enterrar está aquí, en estas líneas. Dámaso comenzará a leer y en segundos, la expresión de duda en su rostro se convertirá en una profunda conmoción. Le sorprenderá la magnitud de la revelación. Ahora tenemos una prueba contundente contra Victoria, dirá Mercedes, secándose las lágrimas. Caerá, Dámaso. Caerá de la forma más dolorosa posible. Dámaso doblará cuidadosamente el papel y lo guardará en su abrigo. Se acercará a Mercedes y le pedirá que se calme. No te preocupes, Mercedes. Usaré esto contra Victoria en el momento preciso, prometerá el hombre con una sonrisa sombría. Haré que se arrepienta amargamente de cada día que pasó engañando a este valle. Su reinado termina hoy. Momentos antes de la gran ceremonia nupcial entre Adriana y Rafael, la casa grande se sumirá en un caos silencioso. Adriana llegará del pueblo con pasos vacilantes, sintiendo el peso de su vientre y la angustia de haber descubierto a Victoria. Rafael, ya vestido para el altar, la encontrará en el recibidor y notará su palidez mortal. Adriana, pareces haber visto un fantasma. ¿Qué ha pasado?, preguntará Rafael, abrazándola con fuerza. Estoy bien, Rafael. Solo necesito descansar un poco, dirá Adriana con voz débil. ¿Estás seguro? Te estás congelando, insistirá el novio. Rafael, tengo algo muy serio que decirte. Algo sobre Victoria y la muerte de... empezará a decir la joven, pero su visión se oscurecerá. Adriana se desmayará en brazos de Rafael. El pánico se apoderará del salón. Rafael la llevará a la habitación y gritará pidiendo ayuda. El médico, ya presente en el evento, la atenderá rápidamente y le ordenará reposo absoluto, prohibiéndole bajar a la boda. En cuanto Rafael salga a buscar un té sedante, Alejo aparecerá en la puerta. Adriana, recobrando el conocimiento, lo llamará urgentemente. Alejo, necesito que le lleves un mensaje a Mercedes. Ahora, le pedirá, dile que es sobre lo que hablamos en la cocina. Lo entenderá. Alejo, aunque confundido por el misterio, correrá a casa de Mercedes. La encontrará tensa, empacando sus pertenencias. Se desmayó Mercedes. El médico le ordenó reposo, pero exige verte en secreto, revelará Alejo. Mercedes sentirá que se le hiela la sangre. Sabrá que el secreto de la carta de Victoria está a punto de estallar. Ambos partirán rápidamente hacia la mansión. Mercedes entrará en la habitación de Adriana, mientras los invitados ya comienzan a acomodarse en la capilla. Se quedarán solos unos instantes. ¿Qué harás con el secreto de Victoria, Mercedes?, preguntará Adriana. Dámaso ya tiene el plan. La muerte de mi hermana Pilar no quedará impune, responderá Mercedes. En ese instante, Alejo irrumpirá en la habitación con el rostro desolado. ¿Qué muerte? ¿Qué tiene que ver Victoria con mi madre?, preguntará el joven, enfrentándose a su tía. Mercedes abrirá la boca para revelar el envenenamiento de Pilar, pero Adriana soltará un grito desgarrador. Romperá aguas en ese mismo instante. «Me duele. El bebé va a nacer ya», gritará Adriana. A solo 10 minutos de la boda, la casa grande experimentará un parto de emergencia. Rafael entrará corriendo, seguido de Victoria, quien observará todo con una mirada fría. «¿Qué escándalo es este en mi palacio?», preguntará Victoria con desdén. «Se te acabó el tiempo, Victoria», replicará Mercedes, mientras ayuda a Adriana. «Después de que nazca este niño enfrentarás la verdad. El esfuerzo será supremo». Entre gritos y el sonido de las campanas de la iglesia anunciando el retraso,
el llanto de un bebé finalmente resonará en la habitación. Es un niño. Rafael llorará de emoción, besando la frente de Adriana, quien estará exhausta. Alejo mirará al niño y luego a Victoria, sintiendo que la revelación de Mercedes sobre su madre es la última pieza que falta para destruir a la madrastra. Victoria se retirará al pasillo, comprendiendo que el nacimiento del nuevo heredero de Montevelo es, de hecho, el comienzo de su propia sentencia de muerte. La boda puede esperar, declarará Rafael abrazando a su hijo. Pero la verdad no esperará ni un segundo más. Mercedes mirará fijamente a Alejo, lista para contar cómo Victoria mató a Pilar gota a gota, mientras el bebé descansa en los brazos de su madre exhausta. Victoria no comprenderá la amenaza inmediata de Mercedes, manteniendo su aire de superioridad mientras las criadas corren de un lado a otro. Sin embargo, el parto de Adriana tendrá lugar allí mismo, bajo el cuidado de Mercedes. Tras momentos de tensión, el llanto de un recién nacido resonará por los pasillos de la casa grande. El niño nacerá sano. Rafael, al entrar en la habitación y ver a su hijo, estará radiante. Besará la frente de Adriana, quien estará agotada. «Mira, Adriana, nuestro hijo. Es perfecto», dirá Rafael emocionado. Mientras la pareja estará sola unos momentos, las criadas se llevarán al bebé a bañar en la habitación contigua. En ese momento, el ambiente festivo se interrumpirá. En la sala, Victoria y Mercedes se enfrentarán. «Sal de mi casa ahora mismo, Mercedes. Tu presencia aquí ya ha causado demasiados problemas», ordenará Victoria, señalando la puerta. Victoria intentará expulsar a Mercedes a la fuerza, pero Alejo aparecerá y se lo impedirá. «No se irá a ningún lado hasta que entienda qué está pasando aquí», gritará Alejo, bloqueando el paso de Victoria. En ese momento, Mercedes mirará fijamente a Victoria a los ojos y dirá sin ambajes: «Lo sé todo, Victoria. Sé que mataste a Pilara para robarle su lugar en esta casa». Victoria quedará paralizada ante la acusación directa. El silencio llenará la habitación. Alejo, conmocionado, mirará a ambos. «¿De qué hablas, Mercedes? Mi madre murió de fiebre», exclamará Alejo con voz temblorosa. Don José Luis aparecerá en lo alto de la escalera, atraído por los gritos. «¿Qué es esto? ¿Qué locura es esta el día que nace mi nieto?», preguntará el duque. Victoria, intentando recuperar la compostura, dirá que son acusaciones falsas, pura calumnia de una criada envidiosa. Alejo, sin embargo, recordará el documento que mencionó Adriana y lo cogerá de la mesa donde Mercedes lo dejó. Al abrirlo, verá que la letra es la misma que la de Victoria, con trazos inconfundibles. «Es tu letra», susurrará Alejo, sintiendo la sangre hirviendo. «Confesaste en este borrador cómo te deshiciste de ella». Lleno de furia incontrolable, Alejo se abalanzará sobre la mujer. Victoria, en un gesto de desesperación, correrá por el pasillo y se encerrará en el baño de abajo, donde las criadas terminaban de bañar al hijo de Adriana. «¡Fuera de aquí! ¡Fuera todos!», gritará Victoria desde dentro. Amenazará al niño. Segundos después, la puerta se abrirá lentamente. Victoria saldrá del baño con el bebé en brazos, sosteniéndolo precariamente cerca de ventana abierta. Todos en la habitación retrocederán. Victoria, en su delirio, mirará las piernas del bebé mientras lo sostiene y verá un detalle en el niño. «Mira», dirá con una risa histérica. «Tiene la misma marca de nacimiento en la pierna que don José Luis y sus hijos. Es un legítimo Montevelo». Entonces mirará a Alejo y José Luis con desprecio. «Pero no seré acusada. No seré arrestada. Si das un paso más, echaré a este heredero de aquí», amenazará Victoria. Mercedes, entre lágrimas, le suplicará que libere al niño. «Por favor, Victoria, es un inocente. No te manches las manos con más sangre». Adriana, que oirá los gritos desde arriba, decidirá salir de la habitación incluso ante la protesta de Rafael, quien intentará retenerla. «Mi hijo. ¿Dónde está mi hijo?», gritará Adriana, bajando las escaleras apoyada en la barandilla. En cuanto entra en la habitación y ve la escena, Victoria, con el bebé en el borde del alféizar de la ventana, se queda atónita y cae de rodillas. «Victoria, devuélveme a mi hijo», desesperada. Don José Luis mirará a su esposa, dándose cuenta de que el monstruo que creó finalmente se ha vuelto contra su propio linaje. «Suelta al niño, Victoria. Se acabó para ti», dirá el duque con voz apagada. El caos se apoderará del salón cuando Rafael, impulsado por el instinto paternal, dé un paso al frente, pero Victoria retrocederá peligrosamente hacia la abertura de la ventana. El bebé empezará a llorar, un sonido agudo que romperá el corazón de Adriana. «Ni un paso más, Rafael»,
Juro que lo soltaré, gritará Victoria, con los ojos inyectados en sangre por la locura. Alejo mirará a su hermano y con un gesto imperceptible ideará una estrategia en silencio. Mientras Rafael mantiene a Victoria ocupada, suplicando y desviando su atención, Alejo da vueltas por la habitación tras las columnas de roble, moviéndose como una sombra. «Victoria, mírame», exclama Rafael extendiendo las manos. «Olvídate del título, olvídate de la carta. Si me entregas a mi hijo, te garantizo que saldrás viva de este valle. Te daré oro, te daré un caballo, solo entrega al niño». Victoria duda un segundo, mirando a Rafael y a don José Luis. «Mientes. En cuanto libere a este cabrón, me entregarás a la horca por culpa de esa maldita Pilara», replica con voz temblorosa. En ese preciso instante de vacilación, Alejo emerge de detrás de la pesada cortina junto a la ventana. Con un movimiento preciso y rápido, agarra el brazo de Victoria que sostiene al bebé, inmovilizándolo contra la pared. Rafael, aprovechando la oportunidad, se abalanzará sobre su madrastra y le arrebatará al niño de los brazos antes de que toque el suelo. «Te pillé», gritará Rafael, abrazando a su hijo con fuerza y retrocediendo ante el peligro. Alejo, aún sujetando a Victoria, la arrojará al suelo del salón con desprecio. La mujer intentará levantarse, pero Mercedes y los guardias de la casa que habrán llegado al oír el clamor la rodearán de inmediato. «Se acabó, Victoria. Tu rastro de sangre termina aquí», pronunciará Alejo, mirando la carta de confesión que aún tendrá en la mano. Don José Luis se acercará a su esposa caída, no mostrará compasión, solo la fría convicción de que su complicidad también ha llegado a su fin. «Llévenla a las mazmorras de la hermandad», ordenará el duque con voz ronca. «Yo mismo testificaré sobre la muerte de Pilara. No permitiré que la sangre de mi nieto vuelva a verse amenazada». Los guardias se llevarán a Victoria a rastras, gritando maldiciones y juramentos de venganza que nadie más oirá. Mercedes correrá hacia Adriana y la ayudará a levantarse para que finalmente pueda sostener a su hijo en brazos. Rafael le entregará el bebé a Adriana. La joven, aún temblando, besará la frente del pequeño Montevelo, revisando la marca de nacimiento en su pierna que Victoria había mencionado. «Está a salvo, Adriana. Nuestro hijo está a salvo», susurrará Rafael, envolviendo a su esposa y a su bebé en un abrazo protector. Alejo mirará a su padre con una mirada llena de tristeza y determinación. «Tú también tienes mucho que explicar, padre», dirá Alejo. «Pero hoy celebraremos la vida del que acaba de llegar y la justicia para el que se fue hace tanto tiempo». Mercedes mirará al horizonte por la ventana abierta, sintiendo que el espíritu de su hermana Pilara finalmente encontrará el descanso que necesita, mientras el Valle Salvaje se prepara para una nueva era, libre de las manos asesinas de Victoria. Mientras tanto, don José Luis permanecerá inmóvil, observando cómo la mujer con la que compartió cama y secretos es arrastrada hacia la salida. Victoria, al pasar junto a él, escupirá palabras de odio. «Eres un cobarde, José Luis, lo sabías todo. Si voy a la horca, vendrás conmigo», amenazará. «Yo responderé por mis errores ante la justicia de los hombres, pero tú responderás por la muerte de Pilara», dirá el duque, desviando la mirada. Victoria será sacada de la casa grande. En el patio, los invitados restantes van y los sirvientes observarán en silencio cómo la arrojan a un carro de prisioneros con las muñecas encadenadas. El sonido del metal chocando contra el metal sellará el fin de su reinado de terror. En el cuartel general de la hermandad, Victoria será arrojada a una celda fría y húmeda. El juez de la orden, alertado por la gravedad de los hechos, comparecerá ante los barrotes momentos después. «Victoria Montevelo, estás arrestada por delitos de sangre y conspiración», declarará el oficial. «Exijo un abogado. Exijo ver a mi esposo», gritará aferrándose a los barrotes. «Tu esposo ya envió su declaración escrita, confirmando la autenticidad de la carta de confesión que entregó tu hijo Alejo», dirá el juez con frialdad. «Ya no tienes aliados, Victoria». El Valle Salvaje finalmente sabrá la verdad sobre lo que le sucedió a Pilara. Mientras Victoria se pudre en su celda esperando su juicio, la atmósfera en la casa grande cambiará drásticamente. Adriana, ahora cómodamente instalada en su sillón con la bebé, recibirá el cariño de Rafael. «Nunca volverá, ¿verdad?», preguntará Adriana, aún temblando. «Nunca, mi amor. Me aseguraré de que pague por cada lágrima que tú y mi madre derramaron», prometerá Rafael. Mercedes se acercará y posará su mano sobre el hombro de Adriana,
sintiendo que su misión de proteger la memoria de su hermana ha sido cumplida. Ahora pueden ser una verdadera familia, dirá Mercedes, sin sombras, sin miedo y sin los monstruos que acechaban en los pasillos. Momentos después, el día del juicio final amanecerá gris en el Valle Salvaje. La corte de la hermandad estará abarrotada. Nobles, campesinos y sirvientes se apiñarán para presenciar la caída de la mujer que gobernó con puño de hierro. Victoria será conducida al centro del salón, con la ropa desgastada y el rostro cansado, pero sus ojos aún contendrán un destello de malicia. El juez de la hermandad golpeará su mazo, exigiendo silencio. Mirará el documento de confesión sobre la mesa y luego al prisionero. Victoria Montevelo se le acusa de asesinar a Pilara, la primera esposa del duque, y de intentar quitarle la vida al heredero recién nacido. ¿Cómo se declara?, preguntará el juez. Declaro ser una superviviente, gritará Victoria con voz ronca. Todo lo que hice fue para preservar la grandeza de esta familia, pero no actué sola. En ese momento Victoria señalará a don José Luis, quien estará sentado en el estrado de los testigos pálido. Él lo sabía, acusará. José Luis sabía que Pilara no murió de fiebre. Me vio poner el veneno en su té y no movió un dedo para salvarla. Quería deshacerse de su esposa tanto como yo. Un murmullo de horror recorrerá la sala. Rafael y Alejo mirarán a su padre con asco. Don José Luis se levantará, temblando, y dirá: «Mentira, esa víbora me engañó durante años. Nunca supe la verdad hasta que apareció la carta». «Mentiroso», replicará Victoria. «Eres tan culpable como yo. Señor juez, si me condenan, que este hombre se pudra en la celda de al lado». El juez ordenará el orden y llamará a declarar a Mercedes. La mujer se acercará y le entregará un segundo fajo de cartas que Dámaso le había dado esa mañana. «Aquí está la prueba de que don José Luis intentó borrar las huellas de Victoria tras la muerte de mi hermana», dirá Mercedes con voz firme. «Puede que no haya sostenido el frasco, pero se lavó las manos manchadas con su sangre». Dámaso, observando todo desde un rincón oscuro, sonreirá al ver cómo se cierra la red. El juez analizará las pruebas durante largos minutos antes de dictar la sentencia definitiva. «Victoria Montevelo, por tus atroces crímenes, estás condenada a cadena perpetua en los calabozos de la capital, sin derecho a visitas ni clemencia», declarará el juez. Y en cuanto a don José Luis, debido a su complicidad y encubrimiento de crímenes, será despojado de todas sus posesiones y títulos, y deberá vivir en exilio permanente fuera de las tierras del valle. Victoria lanzará un grito de furia mientras los guardias la arrastran fuera de la sala. Intentará abalanzarse sobre Mercedes, pero las cadenas la detendrán. «Los maldigo a todos. Este valle será destruido», gritará Victoria, hasta que la puerta del carruaje de la prisionera se cierre, silenciando su voz para siempre. Don José Luis saldrá de la sala cabizbajo, sin que Rafael ni Alejo lo miren a los ojos. Partirá solo al exilio, llevándose solo la ropa que lleva puesta y el peso de la deshonra. Rafael respirará hondo y mirará a Adriana, que lo estará esperando a la salida con su hijo en brazos. «Se acabó, Adriana», dirá Rafael. «La sombra por fin ha abandonado nuestra casa. Ahora podemos gobernar con el corazón», responderá Adriana, viendo cómo la gente del valle empieza a aplaudir al nuevo duque, mientras la carreta que llevará a Victoria a prisión desaparece en el polvo del camino. Tras la devastadora revelación de Mercedes sobre el asesinato de Pilara, la Casa Grande se sumirá en un silencio sepulcral, interrumpido solo por el llanto sordo del recién nacido. Alejo, con la mirada fija lleno de furia y dolor, mirará a Victoria, quien será arrastrada